Hola, bienvenidos a este canal Estudiando la Biblia con Awilda. Te habla Awilda Costa y te invito a que me acompañes a otro poderoso estudio de la palabra. En el día de hoy vamos a continuar con el estudio del capítulo 14 del Evangelio según Mateo. La clase pasada nosotros repasamos cuando Herodes el tetrarca le dio muerte a Juan el Bautista. Hablamos de los detalles sobre esta muerte y después nosotros hablamos de que Jesús, al escuchar aquella noticia, se mueve lejos de aquella región. Hablamos de cómo las multitudes siguieron a Jesús y ahí se cumplió esa parte de la historia que nos narra cuando Jesús hizo la multiplicación de los panes y de los peces. Y ahora nosotros vamos a continuar con esta poderosa palabra leyendo desde el versículo 22. Así que si tienes tu Biblia, acompáñame para que juntos hagamos la lectura. Dice así la poderosa palabra. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Aquí nos narra la poderosa palabra que Jesús hizo que los discípulos entraran en la barca. Tuvo que haber un poco de presión de parte de Jesús para que los discípulos salieran del lado de aquellas multitudes que les habían seguido para que entraran en la barca. En otras palabras, Jesús tuvo que convencerlos para que ellos se montaran en la barca y siguieran rumbo al mar hacia al otro lado. Las multitudes habían quedado impactadas por el milagro de la multiplicación de los alimentos. Aquella multitud, como hemos dicho desde el principio, estaba buscando una ocasión para proclamar a Jesús como el Mesías esperado, pero no conforme al plan y propósito de Dios, sino conforme a sus propios planes, que era aquel rey político, religioso, guerrero, que ellos querían que reinara sobre el pueblo de Israel. Y Jesús hace que los discípulos partieran y dice aquí la palabra que él se fue a orar. ¿Cuán importante era la oración para Jesús? ¿Cuán importante era para él estar en comunicación con el Padre todo el tiempo? Nosotros lo vemos una y otra vez, que Jesús en cada momento va a buscar su tiempo para él orar al Padre. Una invitación para nosotros de la importancia que es la comunión a través de la oración con nuestro Todopoderoso. Aquí nosotros vemos que Jesús despidió a la gente y se va al monte y allí oró. Él quería estar solo. Él quería tener un momento de intimidad con su Padre. Pero estaban allí los discípulos. Por eso que Él hace que ellos se vayan en la barca primero, que se separen de la multitud, para que aquella multitud no influenciara en ellos el mismo querer de hacer a Jesús el Mesías de la forma que no era el plan de Dios. Así que hace que los discípulos se aparten, la multitud es despedida, entonces él ahí encuentra ese momento perfecto de intimidad con el Padre. Vamos a seguir leyendo. Dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Aquí Jesús terminó de orar, terminó de pasar ese momento íntimo con su Padre y se dirige hacia la barca. ¿Dónde estaba la barca? La barca estaba en el medio del mar de Galilea. Una tormenta se había levantado, como ya hemos explicado en clases anteriores. El mar de Galilea se puede esperar que una tormenta se levante de un momento a otro. Es impredecible el tiempo en esta área. Así que se levantó una tormenta, dice aquí que está azotando unos vientos contrarios, o sea que ellos están teniendo un momento aterrador, ya que si ellos tenían que remar hacia la ribera, hacia el otro lado del mar, pero se les estaba haciendo imposible. Entonces dice aquí que Jesús
más o menos de 3 a 6 de la mañana, Él comenzó a caminar hacia ellos, caminó sobre el agua. Nosotros desde pequeños hemos escuchado este evento, cuando Jesús camina sobre el mar. Jesús creó la naturaleza. Jesús tiene dominio total de la naturaleza y lo vemos aquí. Él es el Hijo de Dios, Él es Dios. Él tiene control sobre todas las cosas que Él mismo creó y que para Él fueron creadas. Por lo tanto, nosotros hoy día que tenemos la revelación del Espíritu Santo, esto tiene que ser algo que no nos impacte, porque Él es el dueño de toda la naturaleza. Pero en aquel momento, cuando aquellos discípulos estaban dentro de la barca, había una tormenta que les azotaba con unos vientos contrarios, ven a aquel hombre caminando sobre el mar, se asustaron y dijeron: un fantasma. Y nosotros nos tenemos que preguntar por qué ellos dijeron que un fantasma. Bueno, algunas creencias de los judíos en aquel tiempo era sobre los fantasmas, sobre los espíritus, sobre ellos también creían en algunas sectas, creían en ángeles y demás cosas. Por lo tanto, la primera impresión que ellos tuvieron fue de que era un fantasma o un espíritu que estaba caminando sobre el mar. Pero Jesús llegó y les dijo: tengan ánimo, soy yo. Y a nosotros nos tiene que sorprender que aquellos discípulos que acaban de ver uno de los milagros más grandes en toda la historia, que fue como Jesús multiplicó aquellos alimentos, ahora se extrañan de que Jesús pueda caminar sobre el mar. El temor de la tormenta adormeció su mente a tal extremo que ellos se olvidaron totalmente del milagro que ya había ocurrido. Que aquel milagro de multiplicación de alimentos se supone que les hubiese convencido el poder de Jesús, pero ahora la tormenta ahogó aquel conocimiento, aquella experiencia que ellos habían tenido, y ahora están turbados. El miedo les ha turbado. Y cuando Jesús le dijo: tengan ánimo, yo soy. Tengan ánimo. El Señor sabe las tormentas por las que nosotros pasamos. El Señor sabe cada situación que nos ocurre, cada viento contrario que sopla en nuestras vidas. Él lo sabe. Y siempre la palabra de Él es: tengan ánimo. Si Él está aquí con nosotros, si Él nos está probando que Él puede caminar por encima de la tormenta, tenemos que tener ánimo. A Él no se le escapa ningún detalle. Y esta palabra no solamente fue para ellos, es para nosotros en el día de hoy. ¿Se ha levantado una tormenta en tu vida? Ten ánimo. Porque Él calma las tormentas. A Él no se le escapa, vuelvo y repito, ningún detalle. Él conoce cada situación. Jesús camina por encima de aquello que nos puede estar sembrando temor. Jesús es más grande que lo que nos azota. Jesús tiene más poder de aquello que está azotando nuestra barca. Y sí, van a llegar momentos que nos vamos a sentir como ellos mismos. Que estamos remando, pero no nos movemos del medio de la situación. Sentimos que todos los vientos son contrarios a nosotros. Y de repente está Jesús. Está Jesús que siempre ha conocido en qué situación estamos. Y nos dice: tengan ánimo. Qué hermosa es la palabra del Señor. Y qué mucho nosotros podemos aprender de esto. Qué mucho nos hace esta palabra a nosotros pensar en la grandeza de nuestro Salvador. En el poder que Él tiene. Vamos a seguir leyendo. Dice aquí ahora, en el versículo 28, dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Lo primero que quiero decir aquí es que cuando Pedro escuchó aquella voz de Jesús decir: tengan ánimo, yo soy, Pedro dijo: si eres tú.
Si en verdad eres tú, Señor, haz que yo también vaya donde ti. Entonces, aquí nosotros podemos ver que en capítulos anteriores, como ya nosotros estudiamos, el Señor ya le había dado poder a los discípulos para ellos también hacer milagros. Entonces aquí Pedro está diciendo, si eres tú, Señor, entonces yo también puedo caminar, porque del poder que tú tienes, tú nos has dado a nosotros. Entonces aquí Pedro toma aquella situación y dice, haz que yo vaya a ti. Pero la pregunta fue, si eres tú, haz que yo también camine por las aguas. ¿Qué Jesús le iba a contestar? ¿Que no era él? Era él, era Jesús. Por lo tanto, le contestó la pregunta conforme a lo que él estaba tratando de decir. ¿Eres tú? El Señor le dijo, sí, soy yo, ven. Y dice aquí que cuando Pedro salió de la barca, andó sobre las aguas para ir a Jesús. Aquí vemos un milagro extraordinario. Aquí vemos una acción que la pregunta del apóstol Pedro causó. Él dijo, ¿eres tú? Entonces haz que yo camine por el agua. Y Jesús le dijo, sí, soy yo. Ven. Pedro, el apóstol Pedro, él puso como una condición, Señor, de lo que tú tienes, yo también tengo. Y si eres tú, entonces yo también lo puedo hacer. En aquel momento, Pedro tuvo fe de que las grandezas del Señor también él era partícipe. Él tuvo la fe de reconocer la grandeza que hay en Jesús, del poder que hay en Jesús. Y quizás en su mente dijo, yo soy su discípulo, yo aprendo del maestro, yo he recibido del maestro, por lo tanto yo también puedo hacerlo. Vamos a seguir leyendo. Dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano asió de él y dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Salió Pedro de la barca, fue caminando hacia Jesús, pero aquí la palabra nos dice que cuando él vio los fuertes vientos, tuvo miedo. Y nosotros hemos escuchado esta porción bíblica en muchas prédicas, en muchas enseñanzas, en clases bíblicas, porque siempre se nos es dado como ejemplo para que nosotros mantengamos nuestra mirada enfocada en Jesús y no en la tormenta que está alrededor nuestro. Esto es una verdad grandísima. Aquí el problema no era la tormenta. Aquí el problema era la falta de fe. Porque las tormentas siempre van a llegar. Es inevitable que nosotros no experimentemos tormentas. Pero es nuestra fe la que nos va a garantizar si nosotros vamos a vencer o si nosotros nos vamos a hundir en ella. Es nuestra fe la que va a hacer que nosotros caminemos victoriosos con el que ya venció al enemigo o que nosotros nos hundamos en nuestros problemas. La falta de fe hace que nosotros hagamos de la tormenta una más grande. La falta de fe hace que nosotros nos fijemos en nosotros mismos. Nosotros como humanos no tenemos el poder para nosotros vencer las fuerzas del enemigo. Solamente en Jesús. Es la falta de fe la que nos hunde, no la tormenta, porque Jesús caminó sobre ella y porque Jesús le permitió a Pedro salir de la barca y también caminar sobre la tormenta. Es la falta de fe. Cuando nosotros tenemos falta de fe, que comenzamos a evaluar todas las situaciones, nos olvidamos de quién es el que nos ha llamado a caminar. Cuando hay falta de fe, nosotros nos olvidamos de la voz del Señor y comenzamos a escuchar los ruidos que el mundo transmite. Y el mundo grita fuerte.
El mundo dice hay escasez, el mundo dice hay enfermedad, el mundo dice hay problemas, hay enemigos, hay tantas situaciones en tu contra. Y si tú expones a escuchar todas estas voces contrarias, te vas a hundir. Pero la fe grita, Jesús está contigo. Jesús tiene el control. Quien te llamó fue el que puede dominar la tormenta, el que tiene poder absoluto sobre esa tormenta. Aquí hay una invitación para nosotros evaluar la fe, no la tormenta, para nosotros evaluar nuestra fe. ¿Estamos creyendo en la voz de Dios? ¿Estamos verdaderamente nosotros creyendo en todas las palabras de nuestro Salvador? ¿En todas las promesas que Él nos ha dado? ¿O estamos fijándonos en la tormenta? Porque cuando esta tormenta se acabe, tristemente decirlo, pero van a llegar más. Pero Jesús siempre va a estar con nosotros. Él siempre nos va a dar ánimo. Ten ánimo. Soy yo. Aquí nosotros vemos que Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Fue Jesús quien lo llamó. Él contestó su pregunta. Lo hizo caminar sobre las aguas porque dudó. Nosotros tenemos que enfocarnos en Jesús. No escuches los ruidos que el mundo emite. No lo hagas. Hoy día el mundo transmite terror a través de todas las fuentes de comunicación. Enciendes la televisión, las noticias solamente van a estar sembrando terror. La radio, la internet, todos son noticias negativas que van en contra de lo que el reino ya ha establecido. Nosotros tenemos que enfocarnos en la verdad bíblica porque es ella la que verdaderamente va a hacer que nosotros podamos salir vencedores sobre cualquier tormenta. Ten ánimo. Que tu fe no mengue por los vientos contrarios. Si Jesús dijo que pasaran al otro lado de la ribera, es porque Él sabía que ellos lo iban a lograr, que ellos iban a pasar al otro lado de la ribera. Si Jesús nos dio unas promesas, es porque Él las va a cumplir. No temamos. No temamos. Este es el tiempo de nosotros mantenernos firmes en aquel que nos ha llamado. Vamos a seguir aquí dando unos puntos, porque dice, y cuando ellos se subieron a la barca, se calmó el viento. Nosotros podemos reconocer aquí una influencia del infierno que fue levantando aquella tormenta para destrucción de los discípulos. Pero Jesús ya le había dicho, van a llegar al otro lado de la ribera. Esa palabra tenía que mantenerlos a ellos firmes, pero aquí dice que los discípulos le adoraron. Cuando Jesús y Pedro entraron a la barca, los discípulos reconocieron la grandeza de Jesús y le dijeron verdaderamente que tú eres el Hijo de Dios y le adoraron. Nosotros vemos que sí, que Él es el Hijo de Dios, Él acepta aquella adoración. Sabemos que a través de la Biblia ningún ángel ni ningún hombre de Dios acepta adoración a menos que no sea Jesús. Y aquí lo vemos y ellos al ver aquel milagro entendieron verdaderamente, sí, tú eres el Hijo de Dios. Amado hermano, nosotros no tenemos que esperar una tormenta para reconocer el poder de Jesús. Antes de la tormenta, Él es nuestro Señor, Rey y Salvador. En medio de la tormenta, Él es nuestro Señor, Rey y Salvador. Y siempre así lo será. Vamos a continuar leyendo y dice, y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando lo conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Jesús, ya
está en la barca, se calmó la tormenta, regresan al otro lado y aquí vuelven al territorio de Herodes el tetrarca. Por lo tanto, nosotros podemos decidir que Jesús nunca le tuvo miedo a Herodes, sino que él estaba evitando que las masas lo proclamaran como rey cuando ese no era exactamente lo que Dios había planeado. Sí, él va a ser rey de Israel, él va a ser rey de las naciones, pero no de la forma que ellos lo querían hacer. Por lo tanto, aquí vuelvo y digo, nosotros podemos entender, Jesús nunca le tuvo miedo a Herodes, simplemente en aquella ocasión tuvo que salir. Ahora regresa hacia Genezaret y aquí dice que todas las personas que lo escucharon dieron voces, regaron la voz y trajeron a todos los enfermos. Y les rogaban que si tan solo tocaran el borde de su manto. Ya nosotros hablamos sobre el borde del manto de Jesús. Tenía en la orilla del borde, tenía una especie de decoraciones que era normal que los rabinos utilizaran, ya que eso los distinguía entre los demás ciudadanos. Entonces las personas les rogaban que por favor, aunque sea, le dejara tocar ese borde de su túnica, de su manto. Y dice aquí que los que lo tocaron fueron sanados. La misericordia del Señor. Cuando nosotros estudiamos la vida de los rabinos en este tiempo, de los escribas, de los fariseos, ellos cuando caminaban no querían que las personas los tocaran, porque ellos creían que ellos se ensuciaban espiritualmente hablando, se contaminaban. Pero aquí vemos a la misericordia y el amor de Cristo, que las personas les tocan y tan solo un toque era suficiente para ellos recibir la sanidad. Cuán amor grande tiene nuestro Salvador. Qué hermoso ejemplo para nosotros de servir. A veces no sabemos cómo servir. Lo que nosotros tenemos que estar es presente. Decirle al Señor, heme aquí, envíame a mí. Él sabe cómo usarnos. Él sabe de qué manera nosotros vamos a saciar la necesidad de alguna persona en su nombre, no por nuestro propio poder, sino por su poder. Vamos a estar dispuestos como lo estuvo Jesús. Vamos a estar dispuestos a estar allí donde está la necesidad, a representar su nombre, a representar su reino, a nosotros ser de bendición para otros. Amén. Y así nosotros terminamos ya este capítulo 14. Un capítulo muy poderoso en información. Yo les invito a que ustedes en su hogar lo lean, que lo repasen, que ustedes se empapen de todo el conocimiento que este capítulo nos da, de cómo Jesús alimentó a aquellas personas, de cómo Jesús buscó ese tiempo íntimo con su Padre, de cómo Jesús caminó por aquel mismo problema que estaba ahogando a los demás, cómo Jesús le dio aliento a los suyos, cómo Jesús, aunque le dijo a Pedro que había dudado, pero lo rescató. Si tienes poca fe, clama al Señor, por lo menos grita y dile, Señor, reconozco, tengo poca fe, ayúdame. El Señor lo va a hacer. Pero permite que Él opere en tu vida para que tu fe crezca. Y ahora vemos cómo el Señor está en medio de una multitud que tiene tanta necesidad, pero Él está ahí para servir. Esa es la invitación que este capítulo 14 nos da. Yo te invito a que tú repases nuevamente, vuelvo y digo, este capítulo en tu hogar. Si tú conoces una persona que pueda beneficiarse de estos estudios bíblicos, puedes compartir el video. También le puedes avisar sobre este canal para que ellos le visiten y así puedan gozarse las demás clases. Si aún tú no te has suscrito a mi canal, te invito a que así lo hagas para que no te pierdas ninguno de los videos que vamos a estar subiendo todas las semanas. Yo te doy gracias por estar aquí. Te doy gracias por acompañarme en otro estudio y nos vamos a ver en la próxima. Dios te bendiga. Bye.